Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Empezamos la clase de articulaciones del tórax. En cuanto a las articulaciones del tórax, ¿qué es lo que debemos saber? Debemos de ver las diferentes articulaciones que se encuentran a ese nivel y existen articulaciones de las vértebras y las costillas, por eso se llaman articulaciones costovertebrales, ¿sí? ¿Dónde vemos esta articulación? Esta articulación se encuentra aquí. Las costillas normalmente tienen movimientos, ¿sí? Y estos movimientos en estas articulaciones que tienen superficie articular son del tipo artrodia, es un tipo de diartrosis, ¿sí? ¿Por qué le llamamos diartrosis? Porque tiene cápsula articular, ¿sí? Y tiene dos superficies articulares, ¿sí? La cabeza de las costillas tiene dos superficies articulares. Tiene una carilla articular superior y una carilla articular inferior. Y en la porción media posee una cresta. Una cresta que se corresponde a un ligamento que es para el ligamento intraarticular de la cabeza de la costilla, que se articula con los ligamentos intervertebrales del disco intervertebral. Los cuerpos vertebrales, ¿sí?, de las vértebras tienen pequeñas fositas, ¿sí? Normalmente decimos que esas fositas tienen un cuarto de la porción del cuerpo de las vértebras y tienen una en cada vértebra, una en la vértebra suprayacente o superior y otra superficie articular en la vértebra infrayacente. Entonces, ¿cuáles son los medios de unión aquí? Los medios de unión entre la costilla y las vértebras van a ser los ligamentos anteriores o radiados, ¿sí? Son estos ligamentos que parecen pequeños rayos de una bicicleta, ¿sí? Los ligamentos posteriores, ¿sí?, que casi no vemos aquí, y los ligamentos intraarticulares, que es entre la propia articulación, así como el ligamento de la cresta y el disco intervertebral. Ahora, las costillas, ¿sí? 1, 11 y 12 se articulan con una sola vértebra. ¿Por qué se articulan con una sola vértebra? Porque ellos van a tomar en la porción media del cuerpo o en el pedículo. Estos son los ligamentos que habíamos hablado, los ligamentos radiados o anteriores, los ligamentos posteriores que lo articulan con las apófisis transversas y los intraarticulares, ¿sí?, con los tubérculos. También tenemos pequeños ligamentos aquí en la porción de la unión externo-condral, ¿sí? Y aquí hay otro tipo de articulación que vamos a ver ahora. Una costilla se articula con dos vértebras, ¿sí? Con la vértebra subyacente, con la vértebra suprayacente y con el disco intervertebral, ¿sí? Es como si fuese que las crestas de la cabeza de las costillas van como para articularse en el disco intervertebral. La carilla articular inferior de las costillas se articula con la carilla costal superior de la vértebra, ¿sí?, del mismo número. Y la carilla articular superior de la costilla se articula con la carilla costal inferior de la vértebra anterior. Entonces, ejemplo, la quinta costilla, la carilla superior de la quinta costilla se articula con la carilla inferior de la cuarta vértebra. Y la carilla inferior se articula con la carilla superior de la quinta vértebra torácica. Otro ejemplo es, por ejemplo, la costilla 10. La carilla superior se articula con la T9, con la carilla inferior de la T9, y la carilla inferior de la costilla, de la cabeza de la costilla, con la carilla superior de T10, ¿sí? En las costillas, en el caso, hay que restar 1, ¿sí?, y en las vértebras, sumar 1. Entonces veríamos así: la primera vértebra y la primera costilla tienen una situación especial. ¿Por qué? Porque ambas carillas de la cabeza se articulan con el cuerpo de la primera, pero la segunda costilla, ¿sí?, dijimos que hay que restar 1 para las costillas y sumar 1 para las vértebras. Entonces, cuando miramos aquí, restar 1 para las costillas, entonces
la segunda vértebra, ¿sí? Tenemos aquí la segunda vértebra. La segunda vértebra se va a articular con la tercera y con la segunda costilla. Entonces la segunda costilla se articula con la primera y la segunda vértebra. La carilla superior de las costillas se articula con, para las vértebras se resta 1. Ahí se articula con la carilla inferior de T1. Y la carilla inferior de la segunda costilla se articula con la carilla superior de T2. Y así sucesivamente hasta la décima costilla, ¿sí? En la décima costilla hay una otra disposición. ¿Por qué? Porque la décima vértebra solo va a recibir a la décima costilla, que tiene una carilla aquí superior para la cabeza de la décima costilla. La décimo primera costilla y la décimo segunda costilla tienen carillas articulares completas, ¿sí? A nivel del cuerpo, la décimo primera y la décimo segunda a nivel del pedículo. Eso ya habíamos visto en la clase de generalidades de tórax, ¿sí? Y articulación y en costillas. La T11 se articula entre el cuerpo y el pedículo, mitad cuerpo, mitad pedículo. Y la T12, la decimosegunda costilla en T12 se articula con una carilla articular completa en el pedículo de la decimosegunda vértebra. Este más o menos sería el esquema, ¿sí? Entonces, T1 con primera costilla, ¿sí? En las vértebras siempre sumar 1. Entonces, en la T1 con la primera costilla, la T2 se articula con la segunda y con la tercera. Siempre hay que sumar 1, segunda y tercera. La T3 con la tercera y la cuarta. La T4 con la cuarta y la quinta. La T5 con la quinta y la sexta. La T6, séptima y octava, y así sucesivamente. Hasta la T9, que se articula con la nona y la décima. Y a partir de la décima solamente tiene una carilla superior. Para la décima, para la 11 solo tiene para la costilla número 11 y la 12 tiene solo para la costilla número 2. Y las costillas hay que restar 1, ¿sí? La primera costilla con la primera vértebra torácica. La segunda costilla con la primera y segunda, ¿sí? Con la primera y la segunda. La tercera costilla con la segunda y tercera. La cuarta costilla con la tercera y cuarta vértebra. La quinta costilla con cuarta y quinta vértebra. Así sucesivamente hasta la décimo primera costilla, que es solo con la 11, y la décimo segunda solo con la 2. Este es un esquema muy interesante para aprender esa articulación costo vertebral entre la cabeza de las costillas y el cuerpo de las vértebras. ¿Cómo es esta articulación? Es del tipo artrodia, ¿sí? Y tiene dos superficies articulares, ¿ok? Ahora pasamos a otro tipo de articulación, que es la costotransversa. La costotransversa significa entre las costillas y las apófisis transversas. La superficie articular está en el tubérculo de las costillas y en la cara anterior de las apófisis transversas de las vértebras torácicas. También va a tener ligamentos superiores, ligamentos inferiores, laterales, ligamentos costotransverso lateral, ¿sí? Y ligamento costotransverso entre el cuello y la apófisis transversa de la vértebra, que es este ligamento. Entonces, el tubérculo de las costillas sería esta porción de la articulación entre la apófisis transversa y la costilla. Este es un ejemplo, por ejemplo, de la apófisis transversa de la quinta vértebra con la quinta costilla. Aquí hay un macete. Cada tubérculo es a su apófisis transversa, o sea, si es la quinta costilla, quinta apófisis transversa, ¿sí? Siempre es el mismo número, ¿sí? No existen articulaciones costotransversas entre la 11 y la 12. Si la 11 y la 12 no se articula, el tubérculo no llega a las apófisis transversas. En el cuerpo vertebral, con la cabeza de las costillas, ¿sí? Hay una articulación, dijimos, que se llama artrodia y se llama articulación, ¿sí?, costovertebral.
Y la articulación entre el tubérculo costal y la apófisis transversa es la articulación costo-transversa, ¿sí? Entonces los únicos dos lugares donde tienen contacto con la vértebra, las costillas, es a través de su cabeza con el cuerpo. Recuerdan, había un macete. CC, cabeza, cabeza con cuerpo, ¿ok? Y aquí era tubérculo con transversas, TT. Aquí es TT y aquí es CC. La articulación costocondral. Costocondral no está aquí. La costocondral dice. Entonces, costo de costillas y condral de cartílago. Entonces, esta es la articulación. Costocondral es una articulación fibrosa, ¿sí? Y es una anfiartrosis. ¿Todas las costillas tienen esto? No. La 11ª y 12ª no tienen ese tipo de articulación. Y por último, la articulación esternocostal. La articulación esternocostal es entre el esternón y el cartílago costal. Es una artrodia también, tiene las superficies articulares en el esternón y en el cartílago costal. Los medios de uniones son las cápsulas, ¿sí? Los ligamentos radiados anteriores y posteriores. ¿Cómo vemos esta articulación? Vemos de esta manera, ¿sí? Tiene una cápsula articular y tiene los ligamentos radiados anteriores y los ligamentos radiados posteriores. Esta primera articulación de la primera costilla, del primer cartílago en realidad, del primer cartílago costal con el esternón, pertenece a la articulación esternoclavicular. ¿Sí? Es otro tipo, no es una artrodia lo que quiero decir. El primer cartílago con el esternón no es una artrodia, sino que es una articulación del tipo fibrosa, por eso le llamamos fibrosis. Ahora, la primera articulación esternocostal pertenece a una articulación con la clavícula, que es esta articulación, inclusive tiene un pequeño menisco. Es del tipo celular y se llama articulación esternoclavicular. ¿Okay? Ahora, la séptima esternocostal presenta un ligamento propio que se llama ligamento costo-sifoideo, con el sifoides, con la apófisis sifoides. Entonces, las articulaciones esternocondrales forman intercondrales entre los propios cartílagos. Como vimos anteriormente, existen 7 cartílagos a nivel del tórax y esos cartílagos llegan directamente al esternón, excepto los 3 últimos, ¿sí? Que son el 8º, 9º y 10º. Hasta el 7º llegan al esternón. Entonces existe una articulación entre los cartílagos y el cartílago, aquí se forma un cartílago común que está formado por el 7º cartílago, el 8º cartílago, el 9º y el 10º cartílago, formando una parrilla condral, ¿sí? ¿Qué significa eso? Una parrilla cartilaginosa. ¿Cómo veríamos eso? Veríamos así, ¿sí? La articulación esa es el 7º cartílago, aquí el 8º, 9º y 10º. Aquí vemos pequeñas articulaciones entre los cartílagos de ese conjunto cartilaginoso. Entonces, estas porciones tienen una cierta movilidad entre una y otra. Ahora, entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón también hay una articulación y es del tipo sínfisis. Y hay una otra articulación entre el cuerpo y la apófisis sifoides y es del tipo sínfisis, ¿sí? Esto es sobre articulaciones. Espero que les haya gustado articulaciones del tórax y nos vemos por ahí.